y amén. Vamos a grabar, mis hermanos, y entramos hoy sí de lleno. Hebreos 13, 7 al 8. Quiero que hablemos, hermanos, de las cristofanías, las tres etapas del verbo. ¿Quién es el verbo, mis hermanos? Es Cristo. Ponga atención, por favor, hermanos. Cuando hablamos de cristofanías, estamos hablando de apariciones de Jesucristo antes de encarnarse en un cuerpo. Una cristofanía es apariciones de Él a través de los siglos, antes de venir a la tierra y meterse en un hombre y convertirse en el verbo. El verbo, mis hermanos, es la palabra, es el logos, es la palabra que se dijo. No es, hermanos, solamente hablar del Torá, hablar de la Biblia, sino que es la palabra de Dios activándose y metiéndose en el cuerpo de un ser humano. O sea que es la palabra convirtiéndose en vida. ¿Sí me explico? Entonces, cristofanía, hermanos, son las venidas de Cristo, pero sin el cuerpo. Apariciones de Él a través de los siglos. Ya cuando viene Cristo, hermanos, y se mete en un cuerpo, el Hijo de Dios se convierte en el verbo, que es la palabra, el logos convertido en un ser humano. ¿Me explico? Es Dios metiéndose en un cuerpo como el suyo y como el mío. ¿Estamos, mis hermanos? Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitando su fe. Ponga mucha atención a ese versículo, mucha atención. Versículo 8. Versículo 8. Jesucristo es el mismo, ¿cuándo? Ayer, hoy y siempre. ¿Está conmigo, mis hermanos? Son las tres etapas que hoy vamos a ver del Señor. ¿Cómo? Como una cristofanía, como aparición de Él antes de encarnar. ¿Vamos ahí? Sí se le quedó, ¿verdad? Amén. Puede sentarse en esta noche, mis amados hermanos. El apóstol Pablo nos exhorta y nos insta en el versículo 7 de Hebreos 13 a que nos acordemos de los guías. ¿Quiénes son estos guías, mis amados hermanos? Dice que los guías son los pastores, dijo mi hermano allá atrás, correctamente. Los guías son dirigentes, los guías son jueces, los guías son líderes, los guías son jefes de la comunidad y los guías son conductores. Amén. O sea que el trabajo, hermanos, de un guía no es solamente ser pastor, sino tiene varias funciones. Varias funciones, mis hermanos. Ahora, ¿quiénes son estos guías? Son los que nos enseñaron o los que nos enseñan la palabra de Dios. Mis amados, le quiero hacer una pregunta hoy, usted que viene a la iglesia. ¿Cuántos de ustedes aman la palabra de Dios? Tenemos que amar la palabra de Dios. La persona que ama la palabra de Dios, mis hermanos, la estudia, la escudriña. ¿Sí me comprende? Yo, hermanos, desde que estoy buscando el escudriñar la palabra, yo me he olvidado hasta de ver televisión casi, hermanos. Fíjese usted, porque yo, hermanos, estoy interesado en estos tiempos tan peligrosos en prepararme y edificarme. Amén, mis hermanos. Mire, ¿por qué muchos pastores y ministros no son buenos guías? Porque no enseñan. Y no enseñan, hermanos, porque piensan que la gente que va a crecer les va a quitar la chamba a ellos. Pero Dios les va a cobrar eso. Porque dice la Biblia que los ministerios fueron dejados para preparar y para capacitar una iglesia. ¿Va conmigo? Entonces, ¿quiénes son estos días? ¿Quiénes son los pastores? Ya le dije, ¿verdad? Estos son los que nos enseñan la palabra. Ahora, ponga atención a esto. ¿Cómo un ministro a usted le enseña la palabra de Dios? De acuerdo a Hebreos, ponme el 7 por favor, hijo. Hebreos 13:7. Lo lee arriba conmigo, por favor, y me ayuda el versículo 7. Dice que estos pastores nos enseñan la palabra viendo el final de la conducta o el éxito de su manera de vivir, dice la versión nazarena judía.
B-I-N. Dice, viendo el final, el éxito de su manera de vivir. ¿Qué quiere decir esto? Que el guía debe de ser como Esdras. Esdras tenía 3 cualidades. ¿Se acuerda? Estudiaba, diga conmigo, estudiaba la palabra, enseñaba la palabra y vivía la palabra. Si usted quiere ver un pastor, hermano, no perfecto, pero un buen pastor que le ama a usted, tiene que tener esas 3 cualidades. Porque dice el apóstol Pablo que tenemos que considerar no el principio, sino el final de su conducta. Y que imitemos ¿qué? Sus malas palabras, sus errores, sus defectos, porque la gente se lo mira a uno. No, dice que tenemos que imitar la fe. Mire, hermanos, yo tengo un montón de errores, más que usted, pero usted no viene a imitar mis errores. Usted vea cuál es el final de mi conducta en cuanto a mi enseñanza y vea también cuál es mi fe, imite esa fe. Porque la fe no viene de mí, la fe viene del cielo. Entonces, la conducta tenemos que ver, hermanos, cómo es. El maestro, el que le enseña a usted, tiene que ser una persona, mis hermanos, a la cual nosotros tenemos que verle que es como Esdras. Estudia, ¿ok? Enseña, pero también la vive. Porque de lengua me como un plato bien grande y con tortillas y chile. Bueno, chile no como yo, ¿verdad? Le voy a leer, hermanos, 1 Corintios 11:1. Le voy a leer, si me lo pones arriba, hijo, le voy a leer la versión Serafín Aucejo. 1 Corintios, usted conoce mucho este versículo, yo lo sé. No vine, hermanos, para ofenderle, yo sé que usted lo conoce. Pero para ustedes seguro que yo repita lo mismo, ¿verdad? La versión Serafín Aucejo dice: seguid mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. ¿Escuchó lo que le dije, mis hermanos? Nosotros, hermanos, viendo a Corintios, en Corintios, el apóstol Pablo nos insta a seguir su enseñanza. ¿Verdad que sí? Él nos dice que lo imitemos a él y imitemos su fe, su conducta. Pero mientras él imita ¿a quién? Exactamente. Sigan mi ejemplo, dice esta versión, como yo sigo el de Cristo. Quiere decir, hermanos, mire, mucha gente cae y tropieza porque ponen la mirada en el hombre. Y cuando el hombre deja de seguir a Cristo, ¿a quién sigue esa gente? Al hombre. Y dejaron de seguir a Cristo. Pablo dice: sigan mi ejemplo, terminen como yo, viendo mi conducta final. ¿Cuál es el resultado realmente de la palabra? Pero ustedes tienen que seguirme a mí mientras yo sigo a Cristo. ¿Me comprende, hermanos? En otras palabras, no sigamos al hombre en sus cualidades de hombre. Sigamos al hombre en las cualidades de Cristo. Así no vamos a fallar. El error número 1 que comete la gente es, hermano, que pone su mirada en el hombre y lo siguen a él. Una vez el hombre cae, hermano, lo siguen siguiendo. Lo siguen siguiendo viendo sus defectos, cuando no debe ser así. Cuando ya él, hermano, deja de imitar a Cristo, entonces yo tengo que poner siempre mi mirada en Cristo. Él no me va a fallar. ¿Sí me entiende? Entonces, Pablo dice: siga mi enseñanza, mi ejemplo, en lo que yo sigo a Cristo, en lo que él aprendió de Cristo, mis hermanos. Y Pablo nos insta a seguir la conducta y la fe del principio. Perdón, no la del principio, sino la del final. Todo mundo, hermanos, en el evangelio empieza muy bien, ¿verdad que sí? Bien fogosos, pero yo quiero ver el final. Yo quiero verte después de 5, de 6, de 7, de 8, de 10 años, después de un montón de traiciones, de un montón de golpes, de un montón de dificultades, de un montón de desiertos. Ahí quiero ver yo realmente si tu fe del principio es la misma ahora. Entonces Pablo dice: imiten no lo del principio, sino cuál es la finalidad de la conducta de la persona. Hay muchos hombres, hermanos, que tienen mucho conocimiento,
conocen mucha Biblia, pero no requieren los 3 requerimientos principales de Esdras. Porque escudriñan la palabra y conocen, pero no la viven y mucho menos la enseñan. Dice Pablo que tenemos que ver cuál es, hermano, la conducta y la fe final. Y tenemos que seguir al maestro, en este caso Pablo, en las enseñanzas, conducta y fe que él aprendió de quién. Enseñanzas, conducta y fe que aprendió de quién. Eso es lo que usted tiene que imitar de mí. Voy a imitar al pastor en su fe. Voy a imitarlo en su conducta y en sus enseñanzas, las que él mismo recibió de Cristo. Si el pastor enseña otra cosa, ya ahí no sigo yo su enseñanza. Voy a seguir lo que está él recibiendo de parte de Cristo. ¿Me comprenden, mis hermanos? Y eso tenemos que seguir y eso tenemos que imitar para no fracasar y no errar. Bueno, quiero entrar ahora en el tema. ¿A quién imitaba Pablo? ¿A quién imita usted? Pero a su pastor usted lo tiene que imitar. ¿En qué le dije? ¿En qué le dije? En conducta, enseñanza, en fe. Pero tiene que ver mi finalidad. Porque todo el mundo, hermano, al principio es muy chipocludo. Pero quiero ver el final. ¿Cómo vas después de todo lo que te pasó? ¿Sigues con la fe? ¿Sigues creyendo? Amén. Voy a imitar tu fe. ¿De dónde recibió Pablo esto? De Cristo. Ponme por favor una vez más Hebreos 13:8, hijo, por favor. Quiero que hablemos de las 3 etapas. Estas 3 etapas, hermano, dice Hebreos 8, que Jesucristo es el mismo cuando. Ayer, hoy y siempre. Amén. Y Juan 14:6, ¿qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Las 3 etapas del Señor. Quiero que hablemos de esto hoy. La primera etapa es el ayer, dice Hebreos. Y Juan dice que es el camino. ¿De qué está hablando ahí? El camino es que ayer muestra hacia el nuevo pacto. Cuando usted mire, hermanos, el estudio del Antiguo Testamento, siempre la roca caminó con ellos. Siempre estuvo presente, hermanos, en el tabernáculo y también estuvo presente, mis hermanos, en el desierto. Siempre estuvo, ahorita lo vamos a ver, estuvo presente. Pero ¿qué estaba haciendo? Mostrándonos, dice el apóstol Pablo. Dice que el antiguo pacto, hermanos, era el ayo, era el tutor, era el maestro que nos apuntaba y nos decía: allá está el camino que viene. Por eso Jeremías dice, hermanos, haré un nuevo pacto con ustedes. Entonces, el ayer, hablando de Cristo, las 3 etapas del verbo, mis hermanos, hablamos del camino, mostrando hacia el nuevo pacto. Segundo, la segunda etapa es la etapa, mis hermanos, de la verdad o el hoy. Dice Pablo aquí en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, ya lo miramos. Hoy, ¿qué significa hoy? En Juan 14:6 significa, diga conmigo, la verdad. La verdad. ¿Y qué significa esto? Ahí me lo pone Sandy, por favor, a la par de verdad. Ponme, por favor, un presente donde Él se nos tiene que revelar. Miren, mis hermanos, si Cristo no se le revela a un religioso, si Cristo no se le revela a una persona que no quiere creer, no va a creer. ¿Sí me entiende? Y la palabra dice, hermanos, que las personas que manejan herejías y desvían a la gente con un conocimiento falso, dice que tienen un espíritu de estupor. No pueden ver. Entonces, cuando hablamos de la segunda etapa del verbo, Hebreos 13:8,
Dice, Jesucristo es el mismo hoy. Juan 14:6, Él es la verdad. Y la verdad es un presente donde el Señor, la verdad, se nos tiene que revelar. Mire, usted y yo no buscábamos a Dios. No lo buscábamos. Andábamos borrachos, drogadictos, hermano, haciendo cosas incorrectas, perdidos en el mundo de tinieblas. Tuvo que llegar la revelación y fue como un focazo, hermanos, que nos dieron. Porque si no, no hubiéramos creído. ¿Y dónde estaríamos hoy? La segunda etapa es una revelación que tiene que venir, mis hermanos. Amén. La tercera etapa es, dice Hebreos 13:8, Él es el mismo ayer, hoy, y la tercera es por los siglos. ¿Y qué es por los siglos? Juan 14:6, mis hermanos, la vida. Diga conmigo, la vida. ¿Sí me voy a entender, hermanos? Sí, ¿va? La vida. ¿De qué está hablando la vida? Otra versión dice por los siglos. ¿De qué está hablando ahí, mis hermanos? Está hablando, me lo pone Sandy, la finalidad del creyente, la vida eterna en Él y por Él. ¿Ustedes se recuerdan qué dijo Jesús? En la casa de mi Padre hay muchas moradas hay. Yo voy a prepararlas y vendré por vosotros y os llevaré a esas moradas. ¿Lo ha leído usted? Está hablando, hermanos, que nuestra finalidad no es la tierra. Este es un lugar intermedio. Vamos solo de paso. La tercera etapa del verbo es llevarnos hacia una eternidad. Hacia un lugar, hermanos, donde no hay dolor, no hay carne, no hay pecado, sino lo que hay es vida por siempre. El Salmo 23, hermano, todo el Salmo 23 nos habla de llevarnos hacia la casa del Padre. El hijo pródigo tuvo que prepararse ¿para qué? Para entrar a la casa del Padre. ¿Sí, mis hermanos? Entonces nosotros aquí vemos las tres etapas del verbo. Veamos, hermanos, lo apuntamos todo, borramos por favor, Sandy, ya todo está apuntado. Veamos las etapas del verbo que tenemos que imitar. Pablo dijo, 1 Corintios 11:1, que lo siguiéramos a Él como Él hacía ¿qué? Imitaba a Cristo. Ahora quiero mostrarle a usted, hermanos, cinco etapas de las cristofanías. Y estas 5 etapas no son casualidad que son 5. ¿Cuántos ministerios son? ¿Y para qué son los 5 ministerios? Para entretener a la gente, para show, para hacer emoción, para preparar y capacitar a una iglesia para el trabajo del ministerio en la tierra y en los cielos. Efesios 4. Entonces dice él, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. ¿En qué tenemos que imitar a Cristo? Vamos a imitarlo en sus cristofanías, en sus apariciones, hermano, antes de encarnarse en un cuerpo del Mesías. Amén. Bueno, cristofanías, si lo quieres poner ahí, Sandy, si te acabas arriba, por favor. Cristofanías es apariciones de Cristo pre-encarnación. Quiero que me pongas arriba, hijo, por favor, Miqueas 5:2. Ponme la Reina Valera, por favor, si me las puedes poner arriba. Miqueas 5:2. Usted conoce este versículo, hermanos. Déjeme, por favor, deleitarme en leer una vez más porque me fascina este versículo. ¿Qué tenemos que imitar, dijimos, hermanos? ¿Qué tenemos que imitar? Tenemos que imitar a Cristo. Amén. Tenemos que imitar a Cristo. Cristo, hermanos, ha estado presente. ¿Cuándo? Hebreos 13:8. ¿Cuándo ha estado? Ayer, hoy y siempre.
Es muy importante entender esto, mis hermanos. Y Miqueas 5:2 dice: mas tú, Bet-Elem, Efrata, o Belem Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Habla del Mesías. Y sus salidas son ¿desde cuándo? Desde el principio de los días del siglo. Y la versión, hermanos, Reina Valera actualizada dice que son desde los siglos o desde la eternidad. ¿Qué le acabo de decir ahorita? ¿Desde cuándo viene Cristo apareciendo antes de estar en un cuerpo hace 2000 años? ¿Ah? Desde la eternidad. ¿Va conmigo? Desde la eternidad, por siempre. La palabra ahí es la palabra olam. Y la palabra olam que da Miqueas significa desde la eternidad y continuas. Tiene más significados. Pero cuando hablamos, hermano, de que Cristo venía apareciéndose antes de encarnarse como el Verbo, hablamos de que sus salidas eran continuas. Y hoy a usted le voy a mostrar 5. ¿Me regala el tiempo para hacerlo? No los aburro, hermanos. Si los duermo, mejor no. Pero si los despierto, amén. Amén. La palabra olam es O-L-A-M, hermanos. Olam. Entonces, ¿qué tenemos que imitar, dijimos? A Cristo. Y vamos a imitar hoy 5 cosas donde Él aparece en cristofanías. Amén. Así me los escribe Sandy. Muy bien. La primera, quiero que me la pongas, Sandy, sí mero. Ponme por favor Edén. La primera cristofanía que yo le voy a mostrar hoy, hermanos, es en Edén. Ponme 2 puntos, Sandy, por favor. Edén 2 puntos y ponme el árbol de la vida. Él estaba presente, hermanos. Él estaba presente ya en el árbol de la vida. Dice Génesis que estaba el árbol del conocimiento que habla del Padre, el árbol de la vida que habla del Hijo y el río que fluía desde Edén hacia abajo que habla del Espíritu Santo. Entonces tenemos que ver, hermano, que Edén es el árbol de la vida. Y el árbol de la vida es nada más y nada menos que ¿quién? Que nuestro Señor Jesús. Pongan mucha atención ahorita a esto, mis hermanos, que ahorita le voy a decir, porque no quiero que se me pierda nadie, hermanos. Espero transmitirle lo que Dios me daba y me deleitaba tanto cuando el Señor me hablaba en esto. El árbol de la vida, mis hermanos, es la etapa donde se habita bajo cobertura. Diga conmigo cobertura. Ponle ahí nada más, Andy, así en pequeño, cobertura. Solo la palabra cobertura. El Salmo 91:1, ¿qué es lo que dice? El que habita bajo ¿qué? Bajo sombra, bajo abrigo. Amén. Y quiero recordarle algo a usted en esta noche. Una de las 12 glorias del Padre es la gloria Tifará o Tiferet, que habla, hermanos, de una gloria que cubre. Esta es la gloria, mis hermanos, que cuando alguien comienza a hablar mal de un ministro ungido y puesto con Dios, no está hablando mal de él, está hablando mal de la gloria, pero que está sobre un ministro que está bajo el árbol de la vida. Por eso, hermanos, es bien importante, yo no me canso de repetirlo y muchos no hacen caso. Antes de meterse en una iglesia o otra iglesia, hay que preguntarle al hombre o la mujer, si es pastora, ¿de dónde salió usted? ¿Cómo salió usted? ¿Cómo fue su llamado? Porque estamos hablando de que va a pastorear mi alma, no un cajón de huevos. No va a ir a vender pollos, va a estar encargado de mi alma. Pero muchos se van, hermanos, por emoción y no preguntan de dónde salió ese pastor o esa pastora. Hermano, ¿usted no haría eso?
Cuando compramos casa o un carro, miramos un montón de papeles y preguntamos un montón de cosas, ¿verdad que sí? Y cuando nos cambiamos de iglesia, no. Yo tengo hasta fotos, hermano, cómo salí yo de mi iglesia, como testimonio. Hasta fotos tengo yo. Cómo salí, bajo un orden. Porque es importante entender, hermano, que la persona que a mí me va a bendecir tiene que tener cobertura. Tiene que tener el manto tiferet. ¿Sí me comprende? Pero muchos no preguntan. Yo le preguntaría, hermano. Hermano, mire, yo con usted me quiero congregar. Pero, perdóneme, ¿usted de dónde salió? ¿Qué pata puso ese huevo? ¿Cómo salió? ¿Quién lo mandó? ¿Cuál es su cobertura? ¿Cuál fue su manto? ¿Cómo Dios le habló? No, pues yo me puse porque por ahí me dijeron que era pastor. Mejor me voy a otro lado, mejor me voy al mundo, hermanos. No, yo necesito que el que va a cuidar mi alma entienda que en Cristo hay un orden. Y yo debo de imitar ese orden. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de la primera cristofanía, hablamos que hay cobertura, dijimos, ¿verdad, Sandy? Hay sombra. Diga conmigo, sombra. Hay protección. Pero también hay fruto que alimenta. Le hago una pregunta a usted, hermano, usted que me pone atención. ¿En esta iglesia usted come bien? ¿Hay palabra? ¿O usted sigue igual? ¿Por qué hay fruto aquí? ¿Por qué hay árbol aquí? Porque hay orden. Hay una gloria que nos cubre, mis hermanos. Quiere decir que en la primera cristofanía nosotros tenemos que entender que vivimos un orden que aprendemos desde cuándo dice que está Cristo. Desde la eternidad de ayer. ¿Qué tenemos que hacer entonces hoy? Imitarlo. No sé si me voy a entender. Pablo dice, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. ¿Y cómo imitamos a Cristo? Imitando su primer cristofanía, que es estar donde está el árbol, donde hay orden, donde hay cobertura, mis hermanos, donde hay protección, donde hay sombra para el calor que nos acongoja en el desierto, y también hay fruto que nos va a alimentar. Salmo 91:1. Es muy importante que el ministro que me va a mí a cubrir tiene una gloria de Dios. Si no, mis hermanos, estamos en un lugar equivocado. No sé si me voy a entender, espero que sí. Mateo 23:37, pónmelo por favor, hijo. Mateo 23:37. ¿Qué dice ahí arriba? Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas, apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise qué? ¿Lo lee conmigo, please? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos? ¿De dónde? Y no quisiste. Son los que no quieren estar bajo cobertura, porque no quieren sujetarse. Ahí está. No quieren sujetarse. Sí, él es de Dios, pero no quiero. Perfecto. Salte entonces. El orden es imitemos a Pablo mientras él entiende la cobertura. Ahí vemos que la gloria de Dios viene en una cristofanía mostrándose desde Edén. Segunda cristofanía. Ponle ahí por favor, Sandy, el diluvio. 2 puntos. El diluvio, 2 puntos. ¿Qué fue lo que Dios dio en el diluvio para salvación? No me diga que, si hermanos, hasta nos miramos los muñequitos. Gracias, mi hermano. Dios mío, vamos a empezar de abajo con doctrina básica entonces. Otra vez. El arca. Ponle ahí por favor. Si hasta una tienen aquí en Kentucky, hermanos, para ir a verla. El arca.
Y ya me asustó, hermano. Si no, hay que volver a empezar con doctrina básica desde abajo. Yo no tengo ningún problema con eso. El arca. ¿Qué significa el arca, mis hermanos? El único camino, la única puerta y la vida. ¿Habían 2 arcas? ¿Habían 10 arcas? ¿Habían 10 puertas? Dice el que no entra por la puerta es un ladrón y salteador. Solo hay una puerta. Entonces, cuando hablamos de esto, ponme por favor, hijo, Juan 14:6. Hablamos, hermano, que la cristofanía era presentarse él como el arca, como la puerta, la única puerta. Juan 14:6, yo soy el camino, el camino, el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Por eso rechazar, hermano, la verdad de Cristo Jesús es rechazar la puerta de salvación. Es imposible, hermanos, entender eso cuando estudiamos. La Biblia hay que estudiarla toda para entender todo, con una foto completa, la película completa. En esta segunda, mis hermanos, en esta segunda hablamos, hermano, de pasar por la puerta. Pero ahí le va una más. ¿Por qué Dios mandó el diluvio? Le echo un trago para que usted la piense un poco. Dios mandó el diluvio, hermanos, para purificar de una mezcla que había de genéticas en el tiempo de Noé. Usted lo puede leer en Génesis 6, no es invento mío. Los hijos de Dios con las mujeres, era una mezcla terrible que había, hermano, genética. Viene Dios, hermano, y manda el diluvio para limpiar, para purificar. Cuando hablamos, hermanos, de la segunda cristofanía, estamos hablando que es la puerta, claramente, pero también estamos hablando de una purificación con agua. Recuerde que el agua se usaba, hermanos, con el sacerdocio levítico para limpiarse, para purificarse, para entrar al templo. Hablamos, hermano, que la segunda razón, la segunda cristofanía, nos muestra el camino, pero también nos muestra un lavamiento de una genética. Pastor, ¿qué significa esto? Quiere decir, hermano, que para poder entrar al cielo tienen que limpiarnos. Al hijo pródigo tuvieron que bañarlo, limpiarlo, porque venía sucio del mundo. Ponme por favor, San de ahí, regeneración a la par de agua. Quiero que miremos, hijo, me lo pones arriba, por favor, Tito 3, 4 al 7. Hermanos, ¿qué fue lo que Dios le pidió a Abraham, nuestro padre, que tenía que hacer para recibir promesa? Dejar su parentela. ¿Y de qué está hablando ahí? Dejar una genética bajo una regeneración. Usted no puede decir, hermano, yo soy de mal carácter, soy muy bravo, soy muy macho, porque mi padre era así. Usted necesita que le limpien la genética. Y un hombre o mujer con genética vieja no entra al cielo. Nos tienen que regenerar. No le creo, pastor. Léanlo conmigo, por favor. Usted que no me cree mucho. Génesis 3:4. Perdón, hermanos, Tito 3:4. Mire cómo ando yo. Tito 3:4. ¿Hasta dónde le dije? Al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro ¿qué? Cristo, ¿no? Y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Mire, hermano, no es por guardar nada, no podemos. Por eso hubieron 7 pactos
antes de haber el octavo que es en Cristo. No porque Dios es malo, todo es bueno, todo lo que Dios dio como pacto es bueno. La ley es buena, la palabra es buena, todo el Torá, la revelación, todo es bueno. El problema es que los hombres no quisieron aceptar, no obedecieron y no guardaron nadie. Entonces, en el último pacto, que es el octavo, nos mandan, hermanos, lo que tiene que purificarnos. Porque Dios vio que no se podía de otra forma. No porque fuera malo, porque lo que Dios da es bueno, sino porque el hombre no quería acatar. Y ahora nos dice, tienes que creer solamente. Dice, no por las obras de justicia que hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento ¿de qué? De la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Verso 6. Que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Pablo, por medio de Jesucristo. Por eso Pablo dice, imítenme a mí, síganme a mí en lo que yo sigo a Cristo. Sus cristofanías, yo sigo lo de Él para que yo pueda cambiar. Verso 6. Él derramó, o 7, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Una vez más la eternidad. Pastor, entonces, ¿qué tanto habló que no le entendí nada? Me quedé igual. Quiere decir, hermano, que en la segunda cristofanía o aparición del Señor, el Señor viene y se nos presenta como una puerta. ¿Está conmigo? Y una vez entramos por esa puerta, nos da el acceso el Señor a un lavamiento en el Espíritu Santo, donde comienzan a trabajar por nosotros. Por eso, hermanos que están aquí, me ven hoy, dejemos de estar juzgando a los demás. Cada persona en esta iglesia, como los que me miran por la televisión, están en un proceso diferente. Yo no puedo juzgarla a ella porque ella va en un proceso diferente al mío. Tal vez ella va más rápido o yo voy más rápido, pero los dos vamos en una regeneración. Ya entramos por la puerta, ahora nos están lavando porque tenemos que entrar al cielo en santidad y sin mancha. La tercera cristofanía. No sé si hermano, yo me deleité cuando recibí esto. La tercera cristofanía, mis hermanos. Ponle ahí en Abraham. ¿Cómo se le apareció Jesucristo a Abraham? No hablamos del Eterno, no hablamos de Adonai, no hablamos del Padre, no hablamos de Dios Todopoderoso, hablamos de el Verbo. ¿Cómo se le apareció? Como Melquisedec. Gracias, Sebastián. Ya te dije Abraham, mira. Como Melquisedec. Quiere decir, pónmelo ahí por favor, Sandy, con mayúscula, Melquisedec, con Q, Sedec. Hermanos, ¿por qué Cristo se le aparece a él como Melquisedec? Y esto fue 430 años antes de recibir la ley Moisés en el monte Sinaí. Ponme por favor ahí, Sandy, sacerdocio. Porque Abraham, hermanos, tenía que aprender sacerdocio. Mire, en el tabernáculo de Moisés, lo primero que se hacía, ¿qué era? ¿Se recuerda, hermano? Lo estudiamos. Ahí arriba está el libro si quiere comprarlo. ¿Se recuerda? Lo primero que había era el holocausto, el cordero. ¿Está conmigo, hermano? La puerta. ¿Ok? Después había el kior, la pila de lavamiento, había que lavarse. ¿Está conmigo? La regeneración. Y de ahí se entraba el sacerdocio. El que no era sacerdocio no entraba al lugar santo.
Ponga atención por favor a esto. Mire, no quiero ser, hermano, ni venenoso ni fuerte con lo que te le voy a decir. No lo tome ninguno a mal, por favor. No es indirecta, va a ser muy directa la que le voy a decir. El sacerdocio es un orden donde se nos enseña a servir. La gente que no le gusta servir en la iglesia es una persona que no tiene revelación de la tercera cristofanía. Porque el que ha recibido revelación de una cristofanía, de un sacerdocio, dice: ¿dónde me ponen? Donde sea, aunque sea barrera, ¿dónde me ponen? Pero el que no, dice: ya vine, pastor, ¿cuándo voy a predicar? Sí, usted se ría. De aquí se han ido de la iglesia porque no lo he puesto a predicar. Aunque usted se ría. Pero los invito a la cárcel a predicar, no quieren ir a la cárcel. Y allá hay púlpito abierto. La tercera cristofanía es una enseñanza para que aprendamos sacerdocio. Y tenemos que aprender a servir. El hombre o mujer, hermano, que no le gusta servir, no tiene esa revelación. Por ende no está siguiendo el ejemplo de Pablo y por ende no está siguiendo a Cristo. El cristiano, hermano, donde sea, aunque lo pongan a limpiar el baño, pero tiene que servir. La gente a la gana no quiere servir. Ponen excusas de un montón de cosas, hermanos. Yo los he escuchado y los miro. Pero el que recibe la revelación de la cristofanía número 3, le gusta servir. Ahí le va, agárrese conmigo. No les gusta servir, no les gusta ofrendar, mucho menos diezmar. Hermanos, perdónenme, pero Abraham diezmó y no estaba bajo la ley. Pero todo el mundo dice: somos hijos de Abraham, usted, así dice Gálatas, dice. Pero no diezmas. No se oye padre. Es cierto, no se oye padre, dicen allá. ¿Sí me entienden, mis hermanos? Y el sacerdocio, hermanos, en esta cristofanía nos enseña a nosotros a servir, a ofrendar, a diezmar y a dar culto. Hermanos, ¿por qué ofrendamos dinero? ¿Por qué ofrendamos? Por amor. ¿Por qué diezmamos? Por obediencia y reconocimiento que aquí hay un pastor, hombre de Dios. Cuando alguien no diezma en esta iglesia, hermanos, a mí me está diciendo: usted no es pastor, mucho menos mi pastor. ¿Sí me explico, mis hermanos? Pero sí, cuando quieren un favor, vienen a pedirlo a la iglesia. Disculpe, hermanos, pero es la verdad. Pastor, présteme dinero. Y nunca diezman. Hello. ¿Cómo está eso? Como dijo aquel, ¿verdad? Si quieren la gallina, también que quieren los huevitos. O los pollitos. O los pollitos. Quieren beneficios, pues también tienen que sembrar. El que ha recibido la revelación, hermanos. Mire, a mí mi pastor, hermanos, nunca me enseñó que yo tenía que diezmar. Yo diezmé sin que me dijeran. Hasta después recibí la enseñanza. Pero yo ya diezmaba. La tercera revelación, hermanos. Aprendemos. ¿A qué le dije? A servir. Ponme Juan en lo que la piensan. Juan 12:26. Juan 12:26, por favor, hijo. Servir, ofrendar, diezmar y a dar culto. El que no le gusta congregarse, no le gusta ir a una iglesia, no le gusta alabar a Dios, no conoce sacerdocio. Y los hijos de Elí dice que estaban en el templo, pero no conocían el sacerdocio. ¿Lo ha leído usted? Por eso eran hijos de Belial. Mire, la tercera cristofanía nos hace a usted y a mí amar el culto a Dios.
Ya es las 7:30, ya tengo que ya estar en la iglesia. El viernes ya espero la vigilia. Pero el que no le gusta, ni siquiera al culto viene el viernes para no quedarse a la vigilia. Cuando hay vigilia, hermanos, vacía la iglesia. Porque piensa que por no venir al culto, tiene la excusa de no venir a la vigilia. No aman el culto. No aman el culto. Ya los he guachado yo, ya sé quiénes son. Hoy no vinieron. Pero cuando el patrón les dice, me trabajas hasta las 10 de la noche, ahí están. Y me madrugas a las 5 de la mañana, ahí están. Y no le reniegan, mangos que le reniegan. A las 10 salen del trabajo y no reniegan. A las 4 en el trabajo, ahí están madrugando y no me reniegan. Pero en la iglesia, el que tiene la revelación, Melquisedec se le revela en una cristofanía para mostrar sacerdocio. Juan 12:26, si alguien que me siga, y donde estoy yo estará todo mundo. Estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Me quedan 2 más y me quedan solo 4 minutos. ¿Me permite darse o nos vamos ya? Lo que usted me diga hacemos. Hoy hay democracia aquí. La cuarta, borra todo por favor, Sam. ¿Me permite? ¿Cuántos? A ver, quiero ver la mano en alto. ¿Le seguimos con las 2 más que me quedan? Los demás, ni modo, perdieron. Mayoría gana. Yo sé que caigo mal, hermanos, algunos cuando yo digo estas cosas. Yo sé que molesto, hermanos. Soy piedra en el zapato a veces. Pero, oh well. La cuarta, en el tabernáculo. Ponle por favor, Sandy. En el tabernáculo, como el cordero, ponle Sandy, como el cordero del sacrificio. Ponme por favor, hijo, allá arriba, Mateo 16:24 al 25. En el tabernáculo. Hermanos, cuando usted mira el cordero del sacrificio en el tabernáculo, cuando usted mira ya a Cristo como el verbo encarnado en una cruz, ¿usted qué mira ahí? ¿Qué mira usted ahí? Por favor, usted que ama a Cristo como yo, ¿qué miramos ahí, hermanos? Miramos amor, pero miramos el sacrificio. Entonces, en esta etapa aprendemos, mis hermanos, de la cristofanía del Señor a sacrificarnos por los demás. Dios bendiga a los hermanos y hermanas que hoy vinieron a servir a la iglesia. Dios les bendiga. Es un día difícil de trabajo, es martes, pero vinieron, que Dios les bendiga por eso. Porque no es fácil servir el día martes. Pero ustedes han recibido la cristofanía y la bendición de imitar a Pablo como imita a Cristo en el sacrificio. Pablo decía, yo me golpeo, yo sufro esto, lo otro por vosotros. ¿Usted podría decir eso? Esta etapa aprendemos el sacrificio, mis hermanos. Le hago una pregunta a usted así muy sincera y muy con tranquilidad. ¿Cuánto cristiano está dispuesto a sacrificarse por otros? La verdad. ¿Un 10%? ¿Un 30%? ¿Un 100%? ¿Un 50%? Pero a sacrificarse, hermanos. Mateo 16:24. Viene un poquito fuerte hoy, ¿no? ¿Está bien?
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, pero un infante, ¿verdad? Cruz, y que me siga. 25. Porque el que quiere salvar su vida o su alma, dice ahí arriba, la perderá. Pero el que pierda su vida o su alma por causa de ¿quién? De mí. Yo cada día, hermanos, ya me di cuenta que me estoy haciendo más viejo y más canoso. Y me siento cansado, hermanos, porque las traiciones están al orden del día. Las cuchilladas, hermanos, son profundas diariamente. Pero no me importa, porque lo estoy haciendo, porque Él me mostró que yo también necesito sacrificarme por los demás. ¿Me entiende? ¿Por qué tenemos, hermanos, 20 años en las cárceles? Es que ahí hay mucho diezmo usted, ahí hay ofrendas, ahí hay plata. No, ahí hay sacrificio, quiera dar. ¿Tiene gozo, iglesia? Y la última, la quinta. Mire que son 5 ministerios, ¿verdad? Esta es la que muchos están hoy pasando. El desierto. La cristofanía, donde se aparece el Señor, se apareció también en el desierto. Y se apareció, ponle ahí por favor, Sandy, como la roca. Como la roca. ¿Recuerda usted el cántico, verdad? Inconmovible, así eres tú. Ay, pastor, mejor predique, no cante, ¿verdad? Esta etapa es necesaria. El hombre y mujer de Dios que está pasando por una etapa de desierto, lo felicito, porque Cristo también se apareció en el desierto. Se apareció como la roca. ¿Cuál es el objetivo del desierto? Ponle por favor, están entre paréntesis: preparación y dependencia del Señor. Preparación y dependencia del Señor. Hermanos, ¿qué salía de la roca? Agua. Y dice el apóstol Pablo que la roca los seguía a los hijos de Dios. Los seguía. ¿Por qué los seguía? Porque la roca dice que era Cristo. En una cristofanía, antes de venir y hacerse el verbo, el logos, encarnarse. Juan 7:37 al 39. ¿Me lo pones por favor, hijo, ahí arriba? Juan 7:37 al 39. Hermanos, ¿por qué usted está hoy en el desierto? Le dije, para prepararse y para depender de Dios. Porque en el desierto, ¿qué es lo que hay? Nada. Ahí sí tenemos que decir: Señor, no hay agua, no hay sombra, hay animales que venenosos que hablan mal de mí, me injurian, me pelan, señores, y ahí dependemos de Él. Ayer me decían unas hermanas en la cárcel, me decían: ahora oramos como nunca. Y se está salvando la gente aquí adentro, me dijeron. Hasta nos metimos en ayuno. Y las miré, hermanos, y la unción fluía de estas personas. Pero ¿por qué fluye esa unción y esa agua? Porque están en el desierto. La función del desierto es preparación y dependencia, pero la tercera razón es para que el agua, porque lo que tengo te doy. Cuando en mí
paso por la etapa del desierto, busco tanto de Dios que nomás paso a la par de alguien y lo tumbo de tan ungido que ando. Oro por una gripe y se sana, pero porque en el desierto, como estoy buscando, tengo agua para dar. ¿Lo quiere ver conmigo? Usted no me cree. Juan 7:37, ¿hasta dónde le dije? Al 39, 2 versículos. En el último día del gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz: si alguien tiene sed. Es que gritó él o no gritó. Es para despertar a algunos. Si alguien tiene sed, venga y beba. Ahí dice que gritó o no gritó. Hoy sí sacudí gente. 38. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, ¿de dónde saldrá el agua? ¿Y el agua quién la dio? Cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu que los había creído, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. En esta última etapa, hermanos, de la cristofanía, del vencedor, del que ha sido trabajado, triturado, golpeado, ahora como tiene tantos problemas, ahora tiene que orar porque tiene que orar. Hasta me pregunta: pastor, ¿cuándo es la vigilia? ¿Cuándo a las 5 de la mañana, pastor? Apúrese. Y comienza, y a todo el que se le pone enfrente le habla de Cristo. Ora por la gente se sana. Comienza a profetizar. Muchos quieren, hermanos, que yo les ponga las manos encima y comiencen a profetizar. No, hermano, hay que buscarlo. Dice la Biblia que hay que buscar los mejores dones. Sobre todo que profeticemos. Esto no es una pastilla, un Alka-Seltzer. Pastor, póngame las manos. Búsquelo. Y quizás en un momento de angustia, usted y le va a decir al Señor a usted: mira, ve que el pastor te unja con aceite, ahí vas a recibir el don. Pero hay que buscarlo. Pero ¿cuándo lo buscamos? Cuando estamos en el desierto. En los desiertos comenzamos a sacar agua, porque a través de la roca recibimos el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu comienza a darnos agua y agua y agua. Y aquí hay mucha agua. No solo hablo del Espíritu, hablo de la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra, que también es el agua. Mías, mis hermanos, de Cristo viene la promesa del Espíritu Santo. ¿Sí, amén? ¿Dice amén conmigo? Y de él fluye, de adentro para afuera, del creyente fluirá el agua. Y cuando reciba la llenura del Espíritu Santo, ¿qué va a comenzar a hacer? Yo me río, hermano, cuando la gente me dice: estamos llenos del Espíritu, y solo chismes son. Estamos llenos del Espíritu y solo pleitos son. ¿Quiere verlo conmigo? ¿Usted cree que me lo inventé? Gálatas 5:22. Póngalo por favor, hijo. Gálatas 5:22. El cristiano que ha pasado por la etapa, la cristofanía del desierto, recibe agua del Espíritu y comienza a dar frutos del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu es el odio. El gozo, el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad. Dale, hijo, hasta el 26. Mansedumbre, dominio propio. Si me hablan mal, me voy de la iglesia. No hay dominio propio todavía. Entonces tienes todavía que pasar la etapa del desierto. Dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Verso 24. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Verso 25.
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Verso 26, hasta ahí llegamos, le dije, ¿verdad? Hasta el 26. Yo me río cuando la gente me dice, estamos buscando la llenura del Espíritu y no se sujetan. Digo yo, ¿será que realmente están llenos del Espíritu? Que no se sujetan. Bueno, la dejo de tarea esa, hermanos. Quiero cerrar, hermanos, diciéndole esto. El Verbo viene y se encarna hace 2000 años. El Verbo significa la palabra encarnada, que es la palabra metiéndose en un hombre, ya se lo expliqué. Y hoy lo conocemos como Jesucristo, el Mesías. La promesa de Miqueas 5:2. Ponme por favor, hijo, Juan 1:14. Juan 1:14. ¿Y cuál es la finalidad, dijimos, hermanos, de Cristo? Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Y cuál es la finalidad? Ahí arriba está, mire, el Verbo. Diga conmigo el Verbo. La palabra se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito, el único, del Padre, lleno de la gracia y la verdad. Dejó de ser cristofanía y ahora viene a ser el Verbo, Cristo mismo. Dios metiéndose en el cuerpo de un humano. El misterio de la piedad. Te lo he leído también. ¿Cuál es la finalidad, hermanos, nuestra? Hechos 7:55 al 56. Hechos 7:55 al 56. Me gozo mucho con mi escriba, hermanos. ¿Cuántos se gozan con Sandy? Tenemos una tremenda escriba. ¿Cuál es la finalidad nuestra en esta tierra? Prepararnos, imitando a Pablo, al maestro, al pastor, en lo que él imita las cristofanías. Porque él es el mismo siempre. Él viene del Olam y va rumbo al Olam, de eternidad a eternidad. Él siempre ha estado presente. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria, gracias Andy, la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. ¿En dónde está el Señor? Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie, ¿en dónde? ¿Y dónde dijo él que estaremos los que hemos creído en él? Donde esté yo, estará mi servidor. Póngase de pie conmigo en esta noche. Le he robado 10 minutos más. Se los pagaré algún día. ¿Cuál fue todo el tema de hoy, mis amados lindos que hoy están en la iglesia? Ponga sus ojos en Cristo. Mire, imíteme a mí, pero no mire mi inicio, mire mi final. Imíteme a mí en las cualidades de las 5 cristofanías que le mostré. ¿Sí? Si yo dejo de practicarlas, entonces ya no las imite. Si ve algo malo en mí, no lo imite, pero imite lo que usted ve en mí que existe de Cristo. Cierre conmigo sus ojos un segundo, por favor. Dígale conmigo, en tu presencia, hay gozo. En tu presencia, hay gozo.
sus manos conmigo, dígale: me quedaré y esperaré en tu presencia, noche y día, hasta que tu gloria sea formada en mí. Levante sus manos y dígale conmigo en una confesión de fe. Dígale: Señor, que tus cristofanías se muestren en mí, que yo pueda alcanzar la perfección, la madurez, la estatura que tú nos mostraste, Señor Jesucristo. Te damos gracias en esta noche. Alabamos, exaltamos y bendecimos tu nombre. Bendiga al hermano que está a la par suya y dígale: te deseo una buena noche. Hermanos, el viernes y el domingo estará el pastor, evangelista y profeta José Navarrete. Venga, traiga un invitado que no conozca a Cristo. Usted ya lo conoció en la actividad de Goshen. Estará ministrando el día viernes y el domingo. Amén. Y último anuncio, hermanos, les recordamos que necesitamos ayuda el día de limpieza. Vamos a limpiar, hermano. Mi hermana Elia va a hacer el favor, grande favor que va a hacer de waxear los pisos, y tenemos que ayudarla a hacer el wax del piso. También vamos a poner, hermano, las bocinas aquí arriba.